En primer lugar, agradezco al Centro de Formación y Capacitación en Ayacucho, en el Perú. Yo aclaro, pues estoy en la Ciudad de México, en la República Mexicana. Y pues desde acá les hablo. Y bueno, la idea es compartir algunas cuestiones que espero que resulten de interés para ustedes. Y a partir de ahí, si es el caso, pues entablar un diálogo sobre este tipo de temas que nos convocan. Me voy a permitir compartir. He preparado algunas pequeñas líneas que espero ayuden un poco en la presentación del tema. Pues nuestro tema que me asignaron es el de política criminal frente al crimen organizado y a la violencia individual, parte del curso especializado, que entiendo también a la vez forma parte de un curso más general, que es un diplomado. Bueno, pues su servidor les decía, estoy en México, soy profesor de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Programa Internacional de Doctorado en Derecho Penal de la Universidad de San Carlos en Guatemala, Centroamérica. Desde luego entramos de una vez en materia. La primera pregunta que quisiera desarrollar de manera muy breve como marco conceptual, pues es, en primer lugar, ¿qué es la política criminal? ¿De qué hablamos cuando hablamos de política criminal? Porque el término política criminal prácticamente ya se ha vuelto una especie de, acá decimos cajón desastre, en donde se le avienta de todo, ¿no? Todas las sobritas ahí se avientan, tijeras, tela, trozos de tela, por eso se le dice cajón desastre, cabe absolutamente todo, ¿no? Por eso creo yo que es importante realizar algunas precisiones. Máxime que la política criminal, pues, es una área del conocimiento que nació interdisciplinaria o transdisciplinaria, como ustedes quieran denominarlo, y no es una ciencia que de repente al movimiento del conocimiento científico descubre que pues hay otros aportes de otras áreas del conocimiento y entonces emigran al conocimiento inter y transdisciplinario. La política criminal nació transdisciplinaria en el siglo antepasado, prácticamente ya a fines del siglo antepasado, pero nace muy vinculada al sistema jurídico, al derecho. De hecho, podemos decir que el padre intelectual de la política criminal, pues es un penalista, un estudioso del derecho penal alemán. Prácticamente estamos hablando de fines del siglo antepasado. Por lo tanto, para este penalista, la política criminal, y así lo dice, es el límite del derecho penal. Es decir, ahí donde termina el derecho penal, empieza la política criminal. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, en el siglo pasado y en el antepasado, el derecho penal había tenido tal desarrollo que una de las preguntas que se hacían era, bueno, ¿qué es lo que caracteriza a un delito? Lo que caracteriza a un delito va a ser lo que se le ocurra al juzgador, y de hecho con esta crítica nace la política criminal. Si lo que caracteriza el objeto de estudio de esta área del conocimiento depende de lo que el legislador diga, y luego tenemos que en ocasiones nuestros legisladores no es el área de la población más inteligente que digamos, o más avesada, pues entonces vaya objeto de conocimiento. Entonces, para no andar penalizando todo aquello que se le ocurra al legislador, ahí lo puso como límite del derecho penal Franz von Liszt a la política criminal. Es decir, la política criminal en esta primera conceptualización me va a decir si es correcto o no, si es válido o no,
sancionar o llevar un comportamiento de la vida social a el derecho penal, es decir, a considerar un delito, ¿no? Esto es interesante y es válido todavía para nuestros días, porque me parece que se está desbordando y bien a bien hoy cada día surgen nuevos delitos. Hasta el siglo pasado los códigos penales no cambiaban, tenían los mismos delitos, homicidio, violación, secuestro, etcétera, etcétera, pero eran los mismos delitos. En el presente siglo, cada día se incorporan nuevos delitos. Delitos relacionados con la informática, delitos relacionados con la corrupción, delitos relacionados con la cuestión de género, delitos relacionados con las empresas, etcétera, etcétera. El hecho es que cada día se van incorporando nuevos delitos. Por lo tanto, cabe el tema, y de ahí la pertinencia en este tipo de cursos, de recoger aquella conceptualización de Frank von Liszt. Liszt, para que nos recordemos, pues es familiar incluso del músico clásico von Liszt. Se llama Franz. Y entonces él dice que debe de existir un límite, que no debe de llevarse al derecho penal. Obviamente él está hablando con llevar al derecho penal, pues castigar, ¿no? Castigar con pena de prisión, que era lo que había. Ya posteriormente, a instancias de la política criminal, se irán incorporando nuevas formas de consecuencias para los delitos, nuevas formas en el procedimiento, nuevas formas en la ejecución, pero en la época de Frank von Liszt, la única forma era la privación de la libertad, la cárcel, pues, ¿no? Violaba a la cárcel, defraudaba a la cárcel, mataba a la cárcel, se apropiaba indebidamente de un bien a la cárcel, se apropiaba indebidamente de una obra a la cárcel, todo era a la cárcel. Por eso ve von Liszt la necesidad de poner un límite, y ese límite, ¿quién me lo va a dar? Pues va a ser la política criminal, que va a ser un área, les decía, que van a ser asomándose al mundo de los hechos, al mundo fáctico, al mundo real, puesto que quedaba muy claro, y sobre todo en la primera mitad del siglo pasado, quedó muy claro que el sistema jurídico era más bien un sistema, al ser un sistema normativo, era un sistema valorativo. Ya se había estudiado esta separación de los mundos. Una cosa es el mundo de los valores y otra cosa es el mundo de los hechos, ¿no? Una cosa, incluso el mundo de los hechos nos va a dividir, esta cuestión de los valores y los hechos nos va a dividir la ciencia incluso en ciencias naturales y ciencias normativas o humanidades, ¿no? Eso ocurrió en el siglo pasado y en el siglo antepasado. Se separan totalmente. Grado tal que hay un filósofo del derecho, hay un filósofo del derecho muy conocido todavía, pero bueno, él ya forma parte de la historia del derecho, que es Hans Kelsen, un austriaco. Este austriaco habla de que el sistema normativo debe estar tan aparte que no debe de estar contaminado con la realidad. Fíjense el nivel de separación. Justo en ese universo es donde von Liszt está diciendo, no, el derecho se debe de alimentar de la realidad debe de alimentar al derecho y entonces el derecho responderá a la realidad. Eso es de lo que estamos hablando, por eso está intentando de poner límites. En este sentido, pues va a plantear que la política criminal pues va a ser el límite del derecho penal. En un principio me va a decir si determinada conducta debe ir a parar al derecho penal o no. Como ustedes saben, hoy se toman decisiones
se lo escucha, doctor. Doctor, ¿nos escucha? Doctor, ¿nos escucha? No se lo escucha, doctor. Doctor, no se le escucha. Ya active su audio. Sí, no, enciende su micrófono, doctor. ¿Podría encender su micrófono? Podría encender su micrófono, doctor. No se le escucha. Doctor, ¿podría conectar su micrófono? No se le escucha. No se le escucha su micrófono. Doctor, ¿podría conectar su micrófono? No se le escucha. Estimados participantes, por favor, se les va a rogar paciencia, ya que el doctor, quien está dando la conferencia el día de hoy, está teniendo problemas de red, por lo que les suplicamos, por favor, tal vez un poco más de paciencia hasta que logre reconectarse con
la clase. Doctor, ¿podría por favor, si nos escucha, desconectarse, salir y volver a conectarse? Por favor. Si fuera bien. Doctor, ¿nos escucha? Doctor, doctor Delio, ¿nos escucha, por favor? ¿Podría encender su micrófono, por favor, para poder continuar con el curso? Doctor. Doctor Delio, ¿está ahí, por favor? ¿Nos escucha? Doctor Delio, ¿nos escucha? Doctor Delio, por favor, si nos escucha, ¿podría encender su micrófono para poder continuar con la clase? Bien, estimados participantes, al parecer estamos teniendo problemas técnicos. Ya estoy de regreso. Bien, muy buenas tardes, doctor Delio. Le habla Mayumi, otra moderadora, también parte del CEFOCAP. ¿Podría, por favor, arreglar su cámara y también su micrófono para poder observarlo mejor? Ya estamos. ¿Ya estamos? No se le ve, por favor, encienda su cámara, doctor. ¿Ahora? No, todavía no lo vemos. Acá dicen que sí estoy. ¿Se le ve? Sí, aquí estoy. Ahora no. ¿Podrían, por favor, opinar? Porque en la pantalla que nosotros manejamos no lo vemos, solo vemos su nombre, no vemos su imagen. Aquí está, miren, voy a hacer una seña. Ahora sí. ¿Sí? Sí. Bien, ahora sí. Sí, Bien, es que miren. Podemos continuar entonces, por favor, doctor. Sí, bueno, es que saben que ya encontré un error aquí. Estimados participantes, por favor, podrían desactivar su micrófono. Solo recuerden que solo pueden activarlo cuando el doctor solicite que se hagan preguntas o desean ustedes hacer algunas acotaciones. Bueno, continuamos entonces. ¿Sí me ven? Sí, doctor, lo escuchamos y lo vemos perfectamente. ¿Podemos continuar, por favor? Bueno, hubo un problema técnico, perdón por ello. Y ahorita ya no me permite compartir la pantalla, pero bueno, de todos modos, la pantalla son las grandes líneas que tenía preparadas para apoyar mi
mi participación. Doctor, Entonces, ya puede, bueno. disculpe, doctor, ya puede proyectar sus diapositivas. ¿Sí? Ah, sí, ya podemos, perdón. Ahí está ya. Ahí está ya. Perdón por todos estos problemas. No me había pasado nunca esto. Pero bueno, ya estamos aquí de regreso. Lo que pasó fue que acá se me fue la luz. Traté de conectarme a través de mi celular, pero el celular no me daba el audio. Pero ya estamos aquí de regreso. Esperemos no tener ninguna falla técnica y me voy de corrido. Entonces les decía que la política criminal pues ha tenido problemas para su definición, para su conceptualización. El padre de la política criminal, pues nos lo planteó como un límite del derecho penal. Y hoy en día, bueno, un límite del derecho penal para podernos dar criterios objetivos de qué sí y qué no se debe de penalizar. Básicamente, con ese encargo nace la política criminal. Posteriormente, y hoy más o menos se identifica como la reacción del Estado ante el fenómeno criminal. Esta es una conceptualización muy común hoy en día y que se utiliza como un concepto general. La política criminal visto desde el punto de vista del Estado. Esto también es válido, así como límite del derecho penal también es válido. Ya iré desglosando estos tres conceptos, porque a final de cuentas, el derecho penal es una herramienta del Estado y dependerá de la conceptualización que tenga el Estado de sí mismo para penalizar determinados comportamientos. Por ejemplo, si el Estado considera que se está dañando la economía por algún grupo que maneja algunos intereses particulares sobre algún aspecto, entonces va a considerar sancionar, por ejemplo, la cuestión de las facturas. Acá en México tenemos el tema de le llaman las factureras. Todo un grupo de contadores que surgieron para emitir facturas porque el Estado de repente empezó a todo mundo a exigirle facturas con esta cuestión de los lavados de activos. Y entonces va a depender del tipo de Estado. ¿A qué le dé importancia el Estado? En ese sentido, pues es una reacción también del Estado. Por eso hoy, por ejemplo, se le exige mucho al Estado sobre determinada prevención de determinados delitos. Por ejemplo, sería la trata de personas en cualquiera de sus modalidades. Por ejemplo, sería las cuestiones de la violencia de género, se le exige al Estado, porque se considera que el Estado es el que tiene que también intervenir y participar en ese tipo de comportamientos, emitiendo políticas públicas. Por eso, este concepto pone en el eje, en el centro de la política criminal al Estado. Grado tal, por ejemplo, que en los feminicidios, como se vio que muchos quedaban en la impunidad, pues hubo un grupo de teóricas feministas que consideró que la impunidad generada por el propio Estado, por su inactividad, impericia, ineficiencia o corrupción, pues que también era un elemento de los feminicidios. Lo vemos en las primeras discusiones. Hoy en día, cuando hay un feminicidio, lo acabamos de tener aquí en México, suelen surgir los grupos que protestan en contra del Estado. Y uno pues se preguntaría, bueno, si fue fulanito el que mató a perenganita, ¿qué tiene que ver el Estado, no? Bueno, estas corrientes ponen en el centro al Estado, que también es válido. Y finalmente, otra conceptualización de la política criminal es la cuestión preventiva. Si para algo nos debe de servir la política criminal, pues es para la prevención. Aquí estamos hablando su vínculo con la criminología, fundamentalmente, como dos materias que van a tener su origen vinculado al positivismo, a la ciencia positiva, al positivismo. Es decir, la ciencia debe de servir para algo. Si no sirve para algo, pues entonces no es ciencia, ¿no? Es la postura del positivismo, digamos. Entonces, ¿para qué queremos, decían los positivistas del siglo pasado, principios del siglo pasado, ¿para qué queremos un derecho penal que va a reaccionar ya cuando se cometió el delito? Lo que necesitamos es que el delito no se cometa.
y de esa manera inauguran la línea que se le conoce como prevención. ¿Prevención de qué? Prevención de los delitos. Y entonces toda la carga de la política criminal va a estar enfocada a prevenir delitos. Ahí también va a ser un boom de líneas de investigación, de aportes teóricos y mucho desarrollo del conocimiento del fenómeno delictivo a partir de la prevención. Es decir, hoy tenemos estas tres grandes líneas: vinculado al derecho penal, vinculado al Estado y vinculado a la prevención. En la primera etapa, el Estado como parámetro de la criminalización, ya les decía yo, que va a depender mucho de lo que considere o no importante el Estado. Por eso se ejerce presión sobre el Estado. Si el Estado considera, como ocurrió mucho en el siglo pasado, aquí en México y en el Perú, por supuesto, que lo que se tiene que perseguir con toda la fuerza del Estado son los grupos disidentes, pues entonces va a criminalizar la protesta. Bueno, y si a esos grupos disidentes les agregamos lo violento que son, como ocurrió en el caso precisamente de ahí cerca de Ayacucho, pues entonces pareciera que eso justifica la agresividad y la intromisión del Estado. Aquí entonces, esa es la primer desarrollo de la política criminal. Se espera que el Estado realice algo, que haga algo respecto del fenómeno criminal. Pero al Estado le van a interesar cosas muy diferentes de las que nos interesa al ciudadano común. Hoy lo vemos de manera muy clara con el caso del feminismo. El Estado, por ejemplo, en mi país está más preocupado por el robo de hidrocarburos que por los feminicidios. Eso también es una realidad. ¿Por qué? Porque al Estado le preocupa los hidrocarburos porque le golpean directamente en sus finanzas y el Estado necesita dinero y más un Estado proteccionista como es el que estamos tratando de vivir nosotros en México, asistencialista, pues le interesa tener recursos. Por eso es importante la defensa del recurso y la persecución. Incluso aquí en México, si una persona se roba un bote de combustible, para acá, para nosotros los mexicanos, eso es delito grave, no alcanza ningún tipo de libertad, todo el aparato del Estado está sobre esa persona, a eso es a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Por eso surgen los grupos de protesta en contra del Estado para que persiga ciertos delitos. Subrayo, no lo que le interese al Estado le va a interesar al ciudadano común. Ciudadano común, pues está más preocupado por lo que hoy se llama la criminología de la vida cotidiana o la criminología de la calle, ¿no? Que es pues el que me roben, que me asalten, que me violenten en la calle, ese tipo de delitos que es los que más le preocupa al ciudadano, al común, digamos. Aquí, en esta primera conceptualización, es el Estado, y el Estado va a ir creando sus ejes de protección. Protección del sistema económico o de las estructuras de producción. De ahí van a surgir, hoy hay todas unas estructuras, todos unos aparatos institucionales que, por ejemplo, se dedican a la persecución del lavado de activos, ¿no? Hacen reuniones internacionales, hay organismos internacionales, hay asociaciones internacionales, todo el mundo muy preocupado en el Estado y los ciertos sectores de la vida económica por las cuestiones de el blanqueo de capitales, por el libre mercado, por la protección de la moneda, por la protección del patrimonio, por la protección de la economía nacional, etcétera, etcétera. Entonces, aquí en esta primera etapa, esos son los intereses del Estado. Eso es lo que va a proteger el Estado y en otro sentido también va a proteger, lo están viviendo ustedes y nosotros también lo estamos viviendo cotidianamente. Uno de los bienes que se supone tiene que proteger el Estado, pues es la democracia, ¿no? Las instituciones democráticas. Aquí ahorita en México estamos viviendo este asalto a las instituciones democráticas por parte del grupo en el poder. Evidentemente, todo grupo en el poder, eso desde Maquiavelo, ¿no? Todo el grupo en el poder lo que quiere es conservar el poder, pues eso es innato al poder mismo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, se dan los delitos electorales, persecución de aquellas personas que
en los procesos de elecciones atenten en contra de las instituciones. Aquí es el Estado, y al Estado lo único que le interesa es el Estado, junto con, digamos, sus mecanismos importantes, que en el caso nuestro y el de ustedes, pues es el libre mercado. Ustedes incluso y nosotros tenemos un tratado de libre mercado económico. Nosotros tenemos un tratado de libre mercado con América del Norte. Ustedes tienen un tratado de libre, pero sí de libre mercado con países de la zona del Mercosur, de la zona sur de América. Esos son los intereses de protección del Estado. Y entonces aquí surge, estamos hablando del siglo pasado, pero nos llega hasta nuestros días. Surge estos ejes de protección que son los que le van a interesar al Estado, no otros. Luego, como límite del derecho penal, ya habíamos dicho que esa fue la primera conceptualización de la política criminal. La política criminal como un límite del derecho penal. Debe estar para protegernos del derecho penal, pero también para proteger a las personas del abuso del derecho penal. Lo vemos cotidianamente. El derecho penal, pues, se juega con cuestiones fundamentales como son la vida, la integridad, la libre disposición de la persona, la libre disposición de su sexualidad, con bienes que el derecho ha considerado esenciales o fundamentales para la vida en sociedad. Y entonces, con el paso de la historia, primero se planteó que debía de existir límites al derecho penal. Posteriormente se empezaron a buscar esos límites. Esos límites, digamos, se empezaron a consolidar hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, es decir, hacia 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los derechos humanos van a ser el límite del derecho penal, ¿no? Incluso algunas situaciones que se dan en el justo límite podría ser el extraer declaraciones o confesiones a base, o información a base de tortura. Bueno, la tortura atenta en contra de los derechos humanos. La declaración, pues a lo mejor dijo la verdad la persona, pero porque atenta en contra de los derechos humanos, ese era su límite. El límite de la intromisión por parte de la autoridad en las personas, pues van a ser los derechos humanos. Como transgrediste los límites, entonces tu autoridad, todo esto que hiciste ya es incorrecto. Paulatinamente, a partir de los derechos humanos, se empieza a delinear una doctrina o una corriente de pensamiento que se llama el garantismo. El garantismo va a desarrollar derechos fundamentales. Ahí hay una discusión teórica entre derechos humanos y derechos fundamentales. El garantismo no es otra cosa más que, eso lo dice el padre del garantismo, Luigi Ferrajoli, más que hacer fáctico, hacer realidad los derechos fundamentales. ¿Por qué los derechos fundamentales? Porque los derechos fundamentales son el límite que se ha encontrado al abuso del poder, al abuso de la autoridad. Y a lo largo de todo el siglo pasado, lo único que vimos fue abuso de autoridad. Ustedes lo vivieron, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay lo vivió con las juntas militares. En México se vivió, no había juntas militares, pero se hacía uso del ejército de manera represiva, persecuciones en Centroamérica, es decir, a lo largo y ancho, bueno, el Plan Cóndor, pues, ¿no? Es de lo que estoy hablando. A lo largo del siglo pasado, lo que veíamos era un abuso prácticamente sistemático de poder por parte de la autoridad. Desde luego en el centro estaba el Estado, ya lo habíamos visto con la primera conceptualización de la política criminal, y pues todo lo demás tenía que estar subordinado al Estado, ¿no? Las libertades, en El Salvador, pues la ejecución de los jesuitas, ¿no?
Entonces, entraban a en Guatemala, entraban a la universidad y de la universidad mismo sacaban estudiantes, profesores, académicos, y algunos eran muertos en la propia universidad, otros a las afueras de la universidad y otros desaparecidos. Todo eso lo vivimos a lo largo y ancho de nuestra América Latina durante el siglo pasado. Por eso no es gratuito que paulatinamente se vayan buscando límites a la autoridad, al poder. Y entonces esos límites los encontramos al final de la Segunda Guerra Mundial. Desde luego, paulatinamente, los derechos humanos no han sido aceptados de manera abierta y unánime y con mucha alegría. La lucha por los derechos humanos ha sido una cuestión poco a poco, paulatina. Por eso a nivel teórico, así señalándolo en términos muy suavecitos, muy soft, pues se dice son progresivos, ¿no? Es el término políticamente correcto que se utiliza, ¿no? Y se utiliza ese término, pues, a final de cuentas, lo que se señala es esta lucha de los derechos humanos por paulatinamente irse imponiendo. Grado tal que hoy, por ejemplo, lo he visto este tipo de discusiones a lo largo y ancho de Latinoamérica. Hoy incluso se habla de exceso de garantismo, ¿no? Digo, a lo mejor tienen razón en el fondo, pero el garantismo, a lo que quiero subrayar es que tuvo su razón de ser. No surgió porque a una cabeza prominente se le haya ocurrido una mañana que despertó de un largo sueño de primavera. No es eso, o sea, surgió a partir de la violencia, la desaparición de personas, las torturas, etcétera, etcétera, que se vinieron dando a lo largo del siglo pasado. Y entonces se vio como un faro de luz, un foco de luz, una guía a dónde ir los derechos humanos. Por eso hoy hacemos tanto énfasis en la cuestión de los derechos humanos, porque va siendo un parámetro objetivo. En la busca de los límites al derecho penal, recordemos que el padre de la política criminal nos decía que es un límite. Sí, pero ¿cómo conceptualizo o cómo defino ese límite? En esa búsqueda se llega a los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos, ¿y cuáles son los derechos humanos? Bueno, ahí sí tendríamos que señalar, pues son los que son reconocidos por los organismos internacionales, por la ONU, la Carta de Derechos de la ONU, y paulatinamente la Organización de Estados Americanos, que es en nuestro ámbito. ¿Que tiene discusiones? Pues sí, también tiene discusiones, ¿no? Lo vimos recientemente con el caso de Venezuela, ¿no? Tiene sus discusiones, bueno, sí tiene sus discusiones, pero a final de cuentas no surgieron de manera espontánea. Surgen como respuesta al abuso por parte de la autoridad. A partir del 48, que se expide la Declaración Universal de Derechos Humanos, a partir del 48, el siguiente paso fue lograr su vigencia. Es decir, ya tengo los parámetros. Ahora, ¿cómo le hago para que sean efectivos? Ese es el garantismo, a final de cuentas, ¿no? ¿Cómo le hago para que el principio de presunción de inocencia, por ejemplo, cómo lo voy implementando, cómo lo voy complementando, cómo lo voy justificando, cómo lo voy probando, ¿no? Y entonces los derechos humanos me van diciendo que sí, que no. A grado tal que hoy en día lo que estamos viendo, no solamente a nivel nacional, a nivel internacional, es la implementación de protocolos. ¿Por qué? Porque el protocolo a lo que me lleva es a darme un parámetro de cómo le voy a hacer para implementar este derecho. Y se empiezan a expedir toda una serie de protocolos en los que ustedes gusten y manden. Esto derivado de que cada autoridad prácticamente hacía las cosas como Dios le daba a entender. Y entonces, aquí tenemos una muy fuerte influencia por parte de Estados Unidos,
que surgió también a partir de la Segunda Guerra Mundial, posterior a la Segunda Guerra Mundial, posterior a la Declaración Universal de Derechos Humanos, la necesidad, por ejemplo, de investigar pues los grandes crímenes, ¿no? Las desapariciones o los abusos masivos por parte de los países perdedores, si ustedes quieren, pues sí, a final de cuentas, pues es cierto. Se enjuicia a los países perdedores, pero a partir de ahí van surgiendo procedimientos, de tal manera que se empiezan a dar procedimientos que no teníamos, procedimientos estandarizados o procedimientos comunes, ¿no? Hoy, por ejemplo, el día de hoy, una investigación en materia de una muerte violenta, pueden ustedes tener la seguridad que hoy se investiga exactamente igual en Alabama, Estados Unidos, en los fiscales de Ayacucho, los fiscales de México, los fiscales de Guatemala. El procedimiento hoy en día está prácticamente estandarizado, es el mismo. ¿Y cómo logramos eso? Pues por protocolos, ¿no? Y el protocolo, pues la idea que maneja es que yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, sigamos un procedimiento y no realicemos las cosas como yo creo que son, ¿no? Se empiezan a crear procedimientos estandarizados porque también hacer efectivos los derechos humanos es complicado, porque ahí también intervienen muchísimos criterios. Intervienen muchísimos criterios que ustedes tienen Tribunal Constitucional, nosotros tenemos Tribunal de Amparo, así se les llama. En algunos países tienen tribunales constitucionales que emiten jurisprudencia, y luego tenemos la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, tenemos jurisprudencia de la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que van planteando criterios, ¿no? Y que, pues, entre paréntesis, tiro por viaje, condenan al Perú y a México, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque no seguimos protocolos, porque no seguimos procedimientos. Yo cuando estoy ante autoridades, yo en alguna época era autoridad, cuando estoy ante autoridades les digo una regla muy sencilla. Sí es cierto que derechos humanos es muy complicado, sí es cierto de que hay muchos criterios, etcétera, etcétera, y que es muy difícil hoy en día para la autoridad apegarse a reglas que hay en todos lados para regular la actividad de la autoridad. Pero si yo sigo mis protocolos, que son mis procedimientos más básicos, más sencillos, no voy a tener ningún problema porque el protocolo está basado en los tratados, los acuerdos internacionales, la Constitución, los códigos, los reglamentos y el protocolo, que es la base o es el procedimiento más simple o más sencillo. Entonces, ¿cómo le puedo hacer yo como autoridad para respetar? Porque si vemos cuántos tratados en materia de derechos humanos, cuántas declaraciones en materia de derechos humanos, cuántas reglas en materia de derechos humanos, nos vamos a volver locos. Y entonces, si me guío por mis protocolos, que son las reglas de derecho más básicas, pues voy a respetar hacia arriba, porque normalmente el protocolo, ya se hacen protocolos, digamos, a partir de estándares. Se hacen reuniones en la Organización de Estados Americanos, por ejemplo, en el caso nuestro, y entonces se verifican determinados procedimientos y se van estableciendo protocolos modelo. Y ese protocolo modelo lo que hago es bajarlo a mi país. Pero ¿se basa en qué? En un protocolo o en un procedimiento modelo. Ya hay procedimientos modelo, por ejemplo, para investigar femicidios o feminicidios. Femicidios así le llaman en algunos países, feminicidios se le llama en México. Hay procedimientos, hay protocolos. Y entonces ya yo como servidor público no voy a empezar a investigar como yo creo que se investiga, sino que tengo que seguir los manuales y procedimientos estandarizados a final de cuentas. ¿Por qué? Porque esos surgieron de la práctica. Normalmente lo que hace la OEA es reunir expertos de todos los países, trabajar los modelos, autorizar los modelos y los países los van copiando, ¿no? Y de esa manera va tomando substancia esta idea de límite al derecho penal a través de los derechos humanos
y su respeto pues es lo que se conoce como el garantismo. Y a veces es exagerado, sí, a veces es exagerado. A veces nos fijamos más en las formas que en el fondo, desafortunadamente. Ese es un efecto perverso, en donde yo como funcionario o el funcionario está más atento a las formas y a los procedimientos que al fondo de lo que está investigando o lo que está resolviendo o lo que está proponiendo. Ahí tenemos que llegar a conjuntar procedimiento con materia sustantiva, qué es lo que estoy llevando a cabo, qué es lo que estoy realizando, y entonces irlo compaginando con mi procedimiento. Porque hoy prácticamente para todo hay procedimientos, para todo hay lineamientos. Ya no es como cuando yo empecé mis pininos en una fiscalía acá en México, en donde pues las investigaciones las hacíamos como Dios nos daba a entender. Y entonces lo que hacíamos era ir buscando al fiscal de más experiencia para que nos fuera orientando y pues nos íbamos enseñando prácticamente, ahora sí que con la práctica. Hoy en día pues ya hay procedimientos más o menos estandarizados. Ahí nos falta mucho trabajo por hacer, sí, pero en la medida que tengamos nuestros procedimientos y los respetemos, en esa medida pues nos vamos a evitar problemas, no vamos a violentar derechos fundamentales. Hoy en día, desde luego, los derechos fundamentales hoy en día también se violentan de manera consciente y directa, pero me parece que va en aumento la violentación de los derechos humanos, fortuita, circunstancial o de manera imprudente. Les pongo un ejemplo. Acá en México tenemos el delito de desaparición de personas. La reminiscencia, pues es lo que comentábamos hace rato, la violencia del Plan Cóndor, ¿no? Esa es la reminiscencia. Pero desaparición de personas, la ley hace diferentes definiciones y nos dice esto también se considera desaparición, aquello también se considera desaparición. En esencia, la desaparición de una persona, el concepto clásico, que es el que tienen los tratados y que tienen las leyes, es que la autoridad no dé a conocer el paradero de una persona o niegue que tiene bajo su férula a una persona. En esencia es eso. Pero estamos acostumbrados a pensar que la desaparición de personas es que llegan, se llevan a la persona y ya no sabemos, ¿no? Entonces, resulta que en el estado de Veracruz, acá en México, pues eran tantos los muertos que tenían que de repente se fueron acumulando. Incluso esa noticia se hizo famosa a nivel internacional. Si ustedes lo buscan como fosas clandestinas en Veracruz, México, pues va a salir mucha información al respecto, ¿no? El caso es que como eran tantos muertos, ya no había cabida en los espacios destinados para los cadáveres en los centros de médicos, ¿no? Servicios médicos forenses. El caso es que un familiar va a buscar a su familiar porque se entera de que extrajeron cadáveres de una fosa clandestina. Va y pregunta. El médico le dice al personal administrativo, sí, el cadáver con tales características, con tal ADN, si es de este familiar que está preguntando. Y le preguntan, ¿y dónde está? Pues está hasta mero abajo de la pila de cadáveres, porque todos lo estaban encimando. Y entonces le dicen, no, pues vamos a decirle que no, y que regrese pasado mañana para que le podamos decir algo en concreto, ¿no? Y entonces al decirle, no lo tenemos, pero sí estaba ahí el cuerpo de la persona desaparecida, pues entonces se metieron en un soberano problema. ¿Y por qué se metieron en un soberano problema? ¿Porque eran unos sujetos crueles y despiadados? Me parece que no.
Me parece que lo único que querían era que el familiar no viera en las condiciones materiales, porque no tenían otras condiciones de cómo tener los restos de las personas. Y entonces se meten en problemas. Es decir, hoy lo que yo estoy apreciando es que el abuso por parte de la autoridad va más en ese sentido que les estoy indicando que en el sentido de querer violentar derechos humanos. Abierta y directamente, no le voy a decir nada porque yo estoy inmiscuido en este tipo de conductas, ¿no? También hay esos casos, por supuesto. La prevención, que es el tercer elemento de la política criminal, ahí también tenemos una fuerte influencia por parte de la ciencia norteamericana. Lo querramos o no, Estados Unidos ha influido muy fuertemente en nuestro hemisferio, nuestros países, nuestras formas de concebir las cosas, nuestro cambio incluso en los procedimientos. Ustedes y nosotros cambiamos nuestro procedimiento, ustedes y nosotros relativamente recientemente, pues a impulso y obligación de Estados Unidos, por una parte, y por otra parte de Europa. El hecho que tengamos el proceso, el tipo de juicios actuales, no es porque a nuestros legisladores de repente les entró un momento de querer cambiar las cosas y entonces hicieron cambios. No, viene una fuerte presión por parte de Estados Unidos y por parte de Europa. Simplemente recuerden ustedes cuáles son las fundaciones que estuvieron metidas en el tema de la reforma procesal penal en su país, en Argentina, en Chile, en México, en todos lados, ¿no? Por ejemplo, por parte de Alemania, la Konrad Adenauer, por ejemplo, ¿no? Me imagino que les sonará. Pues son alemanes y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué una fundación alemana tiene que ver con este tipo de temas? Pues ellos ejercieron una presión muy fuerte. Y la otra, pues Estados Unidos, ¿no? Que son los dos cabezas de serie, por decirlo de alguna forma, en el desarrollo del conocimiento o en el estancamiento del conocimiento, ¿no? Bueno, en el caso de la prevención, que es otra de las grandes líneas de la política criminal, el gran cambio en la política criminal preventiva se llevó a cabo a partir de un artículo que se publica en un periódico. Bueno, ahí tengo el dato, ahí lo están viendo, de Atlantic Monthly, en 1982, la policía y el vecindario seguro, ventanas rotas, ¿no? Broken windows, que me imagino han escuchado ustedes esa expresión. Esa expresión viene de, y bueno, también lo hemos escuchado como la política de cero tolerancia, ¿no? La política pues cambia, esto es política criminal ya de entrada, pero en su vertiente preventiva. Cambia a partir de este artículo de Wilson y de Kelly. A partir de que Wilson y Kelly escriben este artículo, pues este par se hace muy famoso, y pues ya nada más se dedican a dar cursos y conferencias sobre su descubrimiento, ¿no? Y el descubrimiento pues es muy sencillo en realidad, pero de ahí van a derivar N políticas públicas de prevención que hoy en día son vigentes en nuestra Latinoamérica. Para mí, a partir de este artículo, se descubre también una cuestión bastante cruel o bastante perversa, que es la cuestión de la imagen o de la impresión que generan ciertos acontecimientos en la gente. La sensación. Hoy en día incluso se hacen estudios de percepción. ¿Qué tan seguro siente usted la colonia donde vive? Es un estudio de percepción que surgen de aquí. Wilson y Kelly se dan cuenta que una cosa es la seguridad fáctica, es decir, el que haya menos robos,
menos violencia, menos violación, menos abusos. Y otra cosa muy distinta es la seguridad subjetiva. Es decir, cómo la persona se siente. Se dan cuenta que estos dos elementos están separados. La gente tiende a sentirse segura en su casa, en su colonia, en su vecindario, de ahí que se llama seguridad en el vecindario y la policía. Y se dan cuenta que es más importante la sensación de sentirse seguro que ser o estar seguro. Me explico. Una cierta colonia, un cierto barrio, pues tiene cierta cantidad de delitos, vamos a decir una cantidad alta de delitos, ¿no? Robos, violaciones, homicidios, etcétera. Pero en la medida que la gente sienta que su colonia, su barrio es seguro, en esa medida no va a exigir absolutamente nada, no va a presionar, no va a molestar a la autoridad. Por lo tanto, la autoridad, a partir de los 80s, a partir del descubrimiento de Wilson y de Kelly, va a trabajar más que la realidad fáctica, es decir, más que la disminución de delitos, va a trabajar más la sensación de la gente por sentirse segura. Cambió mucho eso, la política criminal de nuestro tiempo. Ya no me importa que cometan delitos en esta barriada. Lo que me importa es que la gente se sienta segura. Porque si la gente se siente segura, pues entonces eso tiene efectos políticos. Va a votar por la gente que pues ha mantenido cierto grado de seguridad en su barrio, en su colonia, etcétera, etcétera, ¿no? Recordemos que la seguridad pública, y uno de los aspectos es la prevención, pues es la oferta que ha hecho el Estado desde su nacimiento prácticamente, del Estado moderno me estoy refiriendo. Todos los políticos siempre, y más en nuestra Latinoamérica, uno de las ofertas que hacen pues es cuestión de la seguridad, ¿no? Nuestro actual presidente llegó hace 2 años, una de las cosas que ofreció fue la seguridad porque el otro tenía al país bien inseguro, ¿no? Y entonces se dan cuenta que es más importante la percepción que el estar seguro, ¿no? Y empiezan a trabajar las cuestiones de percepción. Uno de los elementos que se empieza a trabajar, por ejemplo, en mi país, la Ciudad de México, en el siglo pasado, en los 90s, 80s, era percibida como una ciudad muy insegura. La capital del país es como estar en Ayacucho y sentir la inseguridad de Lima, ¿no? Más o menos igual, estar acá en provincia y sentir la inseguridad de la ciudad capital, ciudad muy grande, igual que Lima. Y entonces, empezaron a trabajar el tema no de la seguridad, no en reducir los delitos, sino en reducir la percepción de inseguridad. ¿Y qué fue lo que hicieron? Quitaron el tema de la seguridad de los noticieros, de los periódicos, de las revistas. Y entonces poco a poco, al quitarnos las noticias acerca de los crímenes que se cometían en la colonia, en el barrio, en la ciudad, pues la sensación es de que es una ciudad segura. En la Ciudad de México, todos los días se ejecutan a 3 personas, diario. Diario hay 3 personas ejecutadas en la Ciudad de México, pero de eso nadie habla. Pero si en una población de México alejada matan a 12 personas en un solo evento, pero son 12 personas que las van a matar en todo el año, nada más que las mataron en un solo evento,
entonces tenemos la sensación de que en ese lugar, en esa población, pues es muy inseguro. Cuando en la Ciudad de México ejecutan a 3 personas al día. En la Ciudad de México mueren 3 personas diariamente como producto del tráfico de vehículos. Entonces ya tenemos 3 ejecutados más 3 personas que mueren por tráfico de vehículos. Nada más de esos 2 rubros tenemos 6 personas diario. Y empecemos a multiplicar. Pero si quito el tema de los noticieros, si quito el tema de los periódicos, si quito el tema, entonces la sensación que voy a tener es de seguridad. Yo vivo en la Ciudad de México, pero permanentemente salgo de la Ciudad de México a provincia a dar cursos, seminarios y demás. Y entonces me he encontrado con gente en provincia que creen que en la Ciudad de México se vive con una seguridad absoluta. Y la verdad es que no es cierto. Cuando empezamos a ver los mapas de la inseguridad, pues en mi colonia estoy sitiado prácticamente. Y entonces cuando yo vi el mapa de la inseguridad en mi colonia, me sentí inseguro, ¿no? Aunque yo me dedico a estos temas, ¿no? Entonces, eso lo descubrieron Wilson y Kelly. Entonces descubren que es más importante desde el punto de vista político, por supuesto, lo subrayo, es más importante que la gente se sienta segura a que la gente esté segura, ¿no? Sobre todo porque es más fácil, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en México, a lo largo de los últimos 20 años, por ejemplo, se implementaron políticas que se le conocen como rescate del espacio público. Y entonces un pequeño parque en donde se reunían personas, digamos, sin casa, sin techo, personas a drogarse, personas de pandillas, ¿no? De repente, pues era un parque, pues que no era visitado por familias, digamos, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo el Estado? Pues lo que hizo fue pintar el parque, ponerle luminarias, ponerle pastito, embellecerlo, pues. Y entonces, en el momento en que el parque está embellecido, llegan las familias con sus hijos y empiezan a ocuparlo. Y el joven que iba a drogarse ahí, pues se desplaza a otro lugar. Y entonces ese parquecito que le pusieron luces, que le pusieron pastito, da una sensación de tranquilidad y de seguridad. Ese mismo parquecito con descuido y con jóvenes que estaban drogados, pues da una sensación de inseguridad. Aunque no te asaltaran ni te hicieran nada, pero la sensación es de inseguridad. Entonces empezó este proceso de ir recuperando espacios. Por ejemplo, jóvenes sin casa ocupaban fuentes donde brota el agua. ¿Y qué fue lo que hizo la autoridad? Pues les puso agua y ya no lo pudieron ocupar. Y entonces cuando la gente ve una fuente funcionando con sus luces en la noche, entonces da una sensación de seguridad, ¿no? Y entonces por eso empiezan todos estos programas de hay que poner luminarias en todos lados. Y en mi ciudad, en mi país, en la Ciudad de México, empezaron a poner luminarias en donde ya había luminarias. Incluso una luminaria que había grande, abajo le pusieron otra luminaria. Pero la idea del gobernante era poner luminarias porque la política decía el rescate del espacio público, senderos seguros. ¿Y qué era un sendero seguro? Hasta parecía uno que se estaban burlando de uno, porque ahí donde había ocurrido un asalto, un acto violento, llegaban y pintaban las bancas, ponían pastito, y a eso le llamaban sendero seguro. Es decir, embellecer el espacio para que la gente se sienta segura y tranquila. Aunque el número de asaltos no disminuye,
aunque el número de actos violentos no disminuye, pero eso ya no le importó a la autoridad. Lo que le importó fue la sensación que producía en la gente de seguridad. Y entonces, si esta autoridad que llegó mantiene mi colonia, mi barrio, mi ciudad segura, pues seguramente pues vamos a votar por su compadre, por su familiar en las siguientes elecciones, ¿no? Porque ellos saben cómo hacerlo, pero aquí se despegó. Por eso yo hablaba de un efecto perverso. Y entonces la autoridad deja de trabajar las cuestiones prácticas, es decir, reducir el fenómeno en sí, y empieza a trabajar sobre la percepción. Podríamos decir la culpa la tienen Wilson y Kellin. No sé si eso era la finalidad de Wilson y Kellin, pero esa es la consecuencia del trabajo que ellos hacen. Ellos, así de manera muy simplona, rápidamente la publicación la encuentran en internet. No hay mayor problema para que la encuentren, está en inglés, pero es un artículo de periódico, es un artículo muy pequeño, ¿no? En pocas palabras, fíjense cómo a veces los cambios se dan de cuestiones muy pequeñas. Narran Wilson y Kellin que en una población, en un condado en Estados Unidos, pues la policía pasaba en sus vehículos de manera pues, rápida hasta cierto punto, y entonces se dan cuenta, Wilson se da cuenta de que cuando la gente requería a la policía, pues normalmente nunca estaba cerca de la gente. Normalmente pasaban rápido, la gente los requería, no los alcanzaban, ¿no? Y entonces él se plantea qué ocurriría si a los policías, porque fue jefe de la policía, ¿qué ocurrirá si a la policía le quito su vehículo y los dejo a pie? Y los dejó a pie, les quitó sus vehículos y los dejó a pie. Cambió la percepción de la gente. La gente se sintió más segura porque tenían al policía ahí cerca. Volteaban y ahí andaba el policía. De ahí viene esta idea de el policía de proximidad o el policía de barrio que ya existía desde la época de la colonia o el virreinato, como quieran llamarle. Pero, y no disminuyeron los delitos, los delitos siguieron en la misma cantidad, pero sí cambió la percepción de la gente se sintió más segura. ¿No? En México se han hecho experimentos también y entonces han puesto a policías en bicicleta, por ejemplo, para que esté cerca pues de la gente. Si me preguntan si ha reducido los índices de criminalidad, no ha reducido los índices de criminalidad, pero sí produce el efecto de que la gente ve a un policía en bicicleta y se le puede aproximar. No ve un policía en un carro blindado, armado de manera excesiva, y entonces a esos pues nadie se les acerca, ¿no? Ellos más bien dan sensación de inseguridad. El otro policía pues da sensación de seguridad y por eso se empezó a trabajar estas ideas de policía de proximidad, con muchos errores pues, pero lo que importó no fue, y esto lo sigo reiterando, no fue el hecho de que disminuyeran los delitos. Lo que paulatinamente importó fue la sensación de seguridad o inseguridad en las personas. Hoy en México, y me imagino que en el Perú no es la excepción, se hacen muchos estudios sobre percepción, cómo percibe la persona, porque eso es lo que paulatinamente más importa. Y como decíamos, van a ser dos cosas muy diferentes, la percepción que el facto, ¿no? Que el hecho, que el acontecimiento. Este momento dio un gran cambio a todo lo que son las políticas que se llevan a cabo por parte del Estado, sobre todo en las ciudades. Casi todas las políticas de las ciudades son tributarias del señor Wilson y de George Kellin. Otro momento, otro acontecimiento también muy importante fue el psicólogo Philip Zimbardo. Philip Zimbardo escribe, publica
en 1972 un trabajo que se denomina el experimento de la prisión de Stanford. Me imagino que lo conocen, si no lo conocen, pues incluso hay película. Busquen en internet, son algunas de acceso gratis, ¿no? Busquen en internet el experimento, es una versión que hicieron en Alemania porque hay la versión de Estados Unidos. Se basan, no son documentales, se basan en el libro, el reporte. No, el libro no es más que un reporte que hizo Philip Zimbardo con estudiantes universitarios. Se subtitula simulación, un estudio de simulación en la psicología de los prisioneros en 1972. Esta obra es, digamos, la base de todo el desarrollo posterior de la obra de Zimbardo. Como ustedes ven enseguida, pues no fue la obra que lo catapultó, sí fue la obra que lo hizo famoso por el escándalo que se dio por el experimento, porque sí fue un experimento. Se hizo un escándalo, me parece que incluso lo suspendieron en la universidad. Y después escribe, pues, el texto de textos de Philip Zimbardo, desde mi punto de vista, que es el efecto Lucifer. Desde luego, el título es muy sugerente. Nada más de leer el solo título, pues, uno está tentado a comprar esta obra. El subtítulo es Entendiendo cómo la gente buena se torna mala, ¿no? En español, los subtitulados, me gusta más el subtítulo en español, porque las personas buenas hacen cosas malas, ¿no? La obra la encuentran en español, hay traducción, se publica por primera vez en 2007, y es la obra que va a hacer de Zimbardo, pues un rockstar, ¿no? Un rockstar de la psicología contemporánea, ¿no? Tan es rockstar Zimbardo que sus conferencias las hace, él llega bailando, ¿no? Al auditorio llega bailando, le ponen ahí una música bastante bailable y él llega bailando, ¿no? Hoy diríamos inicia con un TikTok, ¿no? Más o menos sería la versión contemporánea, ¿no? Zimbardo, aquí lo interesante de Zimbardo, bueno, y él también va a simbrar la política criminal de nuestro tiempo, ¿eh? Hago referencia a estas dos obras porque son obras fundantes. Es decir, a partir de ahí se siguen líneas que impactan de manera práctica a nuestras latitudes, a América Latina y Norteamérica, por supuesto, fueron impactadas por estos dos trabajos, ¿no? En el caso de Zimbardo, les decía, el efecto Lucifer es una especie de síntesis de su obra. Los cimientos, pues los tenemos en el experimento de la prisión de Stanford. El efecto Lucifer es tratando de entender por qué las personas buenas hacen cosas malas. Ese sería, digamos, ideológicamente hablando, la aproximación a lo que él está estudiando, ¿no? Fíjense que él no se pregunta por qué los malos hacen cosas malas, ¿no? ¿Por qué los malos harán cosas malas? Pues la respuesta es muy sencilla, porque son malos, ¿no? Y entonces normalmente cuando hacemos estudios sobre la maldad, normalmente lo que hacemos es irle a preguntar al malo, ¿no? Yo tengo un trabajo que se llama Discurso y Espacio Carcelario, que se publicó ya hace algunos años, está en internet. Y pues es la entrevista que yo le realizo a un prisionero, a una persona encarcelada, que pues prácticamente está de por vida en la cárcel, porque ha cometido varios homicidios, ¿no? Yo voy y le pregunto al malo, ¿no? Pero fíjense el giro que da Zimbardo. Voy y le pregunto al bueno. ¿Por qué las personas buenas hacen cosas malas? ¿No? Y entonces eso cambia todo.
nos va a cambiar incluso el concepto de delincuente que tenemos hoy en día. Ese fue el impacto de Zimbardo, ¿eh? Que es un concepto que no nos es ajeno. La verdad es que en América Latina o en Iberoamérica, pues normalmente ya tenemos una concepción bastante acabada de las cosas o de los fenómenos o de los problemas sociales, pero pues tiene que venir un gringo, ¿no? Si no viene un gringo a decirnos lo que ya sabemos, pues no lo sabemos, ¿no? Sino que hasta que llega el gringo, ¿por qué? Pues la cultura, el conocimiento, el avance científico, pues se los debemos a los gringos, ¿no? En ese sentido, ellos tienen una imagen buenísima, ¿eh? Si esto lo hubiese dicho un peruano o un mexicano, pues nos abuchean, ¿no? Pero como es Philip Zimbardo, que aparte entra bailando, pues entonces pues hay que aplaudirle y pues hay que tomar asiento y escucharlo. Es Philip Zimbardo, ¿no? Pero eso ya lo había dicho desde mi punto de vista, la conclusión a las que llega Zimbardo, ya las había dicho, por ejemplo, mucho tiempo atrás, el poeta nicaragüense Rubén Darío. Si ustedes leen, también está en internet, Los motivos del lobo de Rubén Darío, obviamente el tema lo toma de los poemas de Florecitas, ¿no? De San Francisco de Asís, ¿no? Su hermano Lobo, ¿no? Rubén Darío, si no han leído la obra, vale mucho la pena, ¿eh? Rubén Darío, poeta nicaragüense, nos dice que, pues, en Gubía había un lobo muy violento, ¿no? Con el cual, pues, fue a hablar, tenía asolada la región, ¿no? Y entonces los pobladores ya no aguantaban más y pues fueron a hablar con Francisco de Asís. Y Francisco de Asís va y habla con el lobo. Obviamente le cuesta mucho trabajo hablar con el lobo porque el lobo es un lobo muy violento, ¿no? Y entonces se ponen a platicar y llegan ahí algunos acuerdos, algunos arreglos. Y entonces San Francisco le dice a la población de Gubía, les dice, bueno, el lobo ya me prometió que ya no va a portarse mal, pero ustedes le tienen que dar de comer, ¿no? Si ustedes viene el lobo, le dan de comer, pues él se va tranquilo y no va a hacer ningún daño, ¿no? Entonces, así vivieron muy contentos, hasta que un día San Francisco se tiene que irse del lugar, peregrina, ¿no? Y entonces, pues los pobladores empiezan a hacerle maldades al lobo. Lo golpean, lo maltratan, lo humillan y llega un momento en que el lobo pues ya no aguanta más y empieza a ser malo nuevamente, ¿no? Y nuevamente azota el lugar. Regresa a San Francisco y le dicen los pobladores, se quejan, es que el lobo nos hace y deshace, y no entiende ese lobo. Y San Francisco va nuevamente a platicar con el lobo y el lobo le platica que pues él había aceptado la propuesta que San Francisco le había hecho, pero pues los pobladores lo maltrataron y que pues no puede soportar esas condiciones y le dices más, San Francisco, yo te pido de favor que te alejes, porque yo soy malo, ¿no? Porque yo soy malo y seguramente te voy a hacer algo malo, ¿no? Entonces, son las condiciones, son las circunstancias, pues. Hay otra expresión idiomática, le decimos también dicho. Hay un dicho que señala, en arca abierta, el más santo peca. No sé si deben de tener ustedes algo parecido, si no es que el mismo, ¿no? En el Perú me refiero, ¿no? En arca abierta, el más santo peca. Y tenemos uno último, una expresión idiomática última. La ocasión hace al ladrón. Esas tres son las conclusiones a las que llega Philip Zimbardo.
Nosotros pues ya las teníamos desde Rubén Darío. Y estas expresiones idiomáticas, no sé de cuándo sean, pero ya son expresiones idiomáticas muy antiguas. Dichos, les decimos. Y entonces, Zimbardo, en pocas palabras, llega a la conclusión de que ustedes y yo, es decir, las personas buenas, ¿no? Good people, nos podemos portar mal si se nos presenta la ocasión. Y entonces ahí está señalando uno de los aspectos que ya señalaban nuestras viejas expresiones idiomáticas. Si se me presenta la ocasión, ustedes y yo nos vamos a portar mal. Pero no solamente si se me presenta la ocasión, también si se me presenta la ocasión, más mi posibilidad de quedar impune. Porque puede ser que se me presente la ocasión, pero yo digo, no, pues me van a agarrar y me van a castigar feamente, pues mejor no lo hago. Entonces dice Zimbardo, la ocasión más impunidad. Mucho ojo, nuestra Latinoamérica tiene una impunidad muy grande, ¿no? Es decir, somos un caldo de cultivo. Aquí en México yo estoy convencido que operó eso. La impunidad, los niveles de impunidad que tenemos, invitan a la gente a realizar cosas malas, ¿no? Se les presenta la ocasión más la impunidad. Y número 3, esto sería la tríada. El beneficio que la persona cree va a obtener o puede obtener. Siempre, dice Zimbardo, se actúa en búsqueda de un beneficio. El beneficio puede ser económico o puede ser afectivo, emocional, etcétera, ¿eh? No estamos hablando de un beneficio económico necesariamente. No todo es fraudes y robos, ¿no? Ahí sí estamos hablando de impunidad más la ocasión. Claro, en algunos robos el ladrón hace la ocasión. La ocasión más la impunidad más el beneficio que pueda obtener. Estos 3 elementos los retomó, ahorita no recuerdo el nombre, pero es el Premio Nobel de Economía del año pasado, en donde va a plantear que pues el actuar delictivo, el actuar de las personas, no es por un problema psicológico, no es por un problema de socialización, no es por un problema de dime con quién andas y te diré quién eres, de vinculaciones sociales, sino que es una decisión dicho por el Premio Nobel de Economía del año pasado, antepasado, uno de esos dos, ¿no? Es una decisión libre, ¿no? Y calculada. Las personas hacen cálculos, pero ¿y cálculos de qué hacen? Pues de lo que nos estaba diciendo Zimbardo. Creo que puedo obtener un beneficio, creo que puedo quedar impune y pues estoy frente a la ocasión. Y entonces a esas conclusiones va a llegar en 2007, no hace mucho tiempo. En 2007 va a llegar Philip Zimbardo a ese tipo de conclusiones. Si esto es así, 2007, si esto es así, entonces tenemos la respuesta al problema de la inseguridad. Tenemos la respuesta al problema del delito. Redúcele las oportunidades. Esa es la política criminal actual. La política criminal actual va en el sentido de reducir las posibilidades al delincuente. Cuando llenamos la capital del país, y también ya ocurre en ciudades de fuera de las grandes capitales, cuando las llenamos de cámaras, de cámaras conectadas directamente a la autoridad, entonces esa idea va en el sentido de reducirle la impunidad, porque tarde o temprano te puedo detener, como ha ocurrido. Ya ha ocurrido aquí en México, en Brasil es tiro por viaje, que vemos escenas en donde le va mal al ladrón, ¿no?
dónde lo detienen, cómo se dan cuenta a posteriori que cometió el delito y van y lo detienen. Entonces, la idea de las cámaras, de llenar de cámaras, es darme la sensación de que no voy a quedar impune. Por eso me ponen la cámara visible. Casi, casi, si ustedes se fijan, a veces hay anuncios que en donde dicen, aquí hay una cámara. Si la idea fuera otra, entonces serían cámaras ocultas. Pero no son cámaras ocultas, son cámaras perfectamente visibles y a veces señalizadas. ¿Por qué me las visibilizan y me las señalan? Bueno, porque me quieren transmitir la idea de que me van a, si no lo hagas porque te estoy viendo. Y si lo haces, ya sé quién eres. Tarde o temprano voy a saber quién eres, ¿no? Es decir, va en el sentido de reducirle las oportunidades al posible infractor o delincuente. El cliente encubierto. El cliente encubierto va también en el sentido de si eres una persona que aprovecha las ocasiones que se te presentan, pues ahora vas a tener dudas sobre la ocasión. Es irte introduciendo esa duda de que a lo mejor me están poniendo una trampa. Yo he visto casos, incluso aquí en mi México, en donde el agente de la autoridad, ante la ocasión que se le presenta, no realiza el acto corruptor porque cree que está ante un cliente simulado o ante una situación simulada y entonces lo pudieran detener. Este tipo de políticas van en este sentido. Incluso, me imagino que también ocurrió allá en Lima, pero acá en México, incluso, por ejemplo, para reducirle al funcionario las posibilidades de acuerdos mal habidos con aquellas personas a las que atiende, se les quitaron esas oficinas en donde estaban prácticamente ocultos y se hicieron oficinas en lugar de tener paredes, tener grandes ventanales con cristal. De tal manera que el funcionario prácticamente queda expuesto ante la persona que por ahí vaya pasando incidentalmente. Eso va en el sentido de reducirle las oportunidades. Todo esto va en el sentido de reducir las oportunidades de portarse mal, ¿no? ¿Por qué? Porque se asume que las personas buenas hacen cosas malas. El malo pues siempre va a hacer cosas malas, ¿no? Y los malos son los menos, esa es la realidad. Lo que pasa es que realizan cosas tan escandalosas que pareciera que estamos rodeados de malos. No, estamos rodeados de gente buena, pero estamos rodeados de gente buena que se asume que eventualmente pueden hacer cosas malas. Cosas malas, laxo término, desde malas pequeñitas hasta malas muy grandes, va en todos los sentidos. Los casos, por ejemplo, de las agresiones a mujeres. A veces los casos son de sujetos que pues se han portado, vamos a ponerle entre comillas, bien en sus diferentes ámbitos de su vida social. A mí me ha tocado casos en donde incluso las compañeritas de la universidad se asombran de que el compañerito violentó a la otra compañerita. Y entonces dicen, no, pero si conmigo fue un caballero o estuvimos haciendo trabajos juntos y nunca manifestó ningún comportamiento violento, extraño, etcétera, etcétera, se me hace que no es cierto lo que le están atribuyendo, ¿no? Y no lo creemos porque lo asumimos como buenas personas. Pero aquí mucho ojo, Zimbardo nos está señalando, ¿qué crees? Las buenas personas también hacen cosas malas y a veces hacen cosas muy malas. Que échenle una ojeada o una mirada a la película si gustan de La prisión de Stanford y se van a dar cuenta de qué está hablando Zimbardo, ¿no? Bueno, me parece que estuvo a punto de costarle ahí su plaza en la universidad, ¿no? Y entonces eso nos va explicando por qué ciertas personas
que aparentemente tienen una vida social, vida familiar, vida económica, sin problemas, que no nos pudiéramos explicar por qué se portan mal, porque los asumimos como buenas personas. Pero justo en eso estriba, les decía yo, y lo quiero subrayar, la genialidad de este tipo, la genialidad de Zimbardo. Es decir, no voy y le pregunto al malo. El malo, si yo le pregunto, pues me va a dar su historial de malo, ¿no? Y a lo mejor voy a poder obtener una explicación de por qué hizo lo que hizo, ¿no? O también voy a tener una explicación en donde me va a decir que pues no puede más que hacer maldades, ¿no? Porque es malo, ¿no? Como el lobo de Gubía, ¿no? ¿Sabes qué? Pues yo soy malo, ¿no? Y siempre seré malo y pues ya lo intenté y no me da para más. Aléjense. Me ha tocado también conocer casos, el caso es de que les comento de este trabajo que tengo publicado, está en internet, que se llama Discurso y Espacio Carcelario. Pues prácticamente así le dice a su familia, ¿eh? ¿Saben qué? Aléjense porque pues yo soy malo, ¿no? Y tarde o temprano les voy a hacer daño. E incluso dice en uno de los momentos de la entrevista, qué bueno que me detuvieron, porque si no me han detenido, yo iba a seguir matando gente, ¿no? Entonces yo soy malo, ¿no? Entonces llego y le pregunto a un malo, oye, ¿por qué hiciste cosas malas? Pues voy a encontrarlo a lo largo y ancho de su biografía, perdón, a lo largo y ancho de su biografía, y probablemente me explique algunas detonantes que tuvo, pero distinto es cuando nos enfrentamos con el caso excepcional en donde, según Zimbardo, cualquiera de nosotros, ustedes y yo, podemos, si se nos presentan estos tres rubros, podemos hacer cosas malas, incluso muy malas, ¿no? Eso tal vez nos explicaría un poco las agresiones feminicidas, ¿no? Tal vez. Pero ya sería cuestión de estudiar más a fondo ese tema, ¿no? Entonces, hasta ahí va, digamos, por decirlo de alguna forma, hasta ahí va desarrollándose. Son las tres grandes líneas de trabajo que ha desarrollado la política criminal. Les decía, una, pues como visión de Estado. Dos, relacionado con el derecho penal fundamentalmente, en donde me sirve como parámetro o busca parámetros y en donde los parámetros pues han encontrado en los derechos humanos. Y número tres, la prevención, que la prevención en este momento se encuentra hasta donde ha llevado el desarrollo de estas dos grandes obras. Bueno, uno es un artículo de periódico, es una pequeña obra, si hablamos desde el punto de vista literal, pero es una gran obra si lo hablamos desde el punto de vista del impacto que ha ocasionado. No estoy señalando, en el caso de Wilson y Kelling, no estoy señalando si es bueno o malo. Estoy señalando cómo se ha descubierto en los últimos años, bueno, publican en los 80s, pero ha influido hasta nuestros días, cómo las autoridades, ustedes busquen en sus autoridades la inversión que se hace en el tema de percepción de la autoridad, en comunicación social, pues a veces lo tienen como rubro de comunicación social. En mi país, uno de los grandes rubros en donde se gasta mucho dinero es en el tema de comunicación social, ¿no? Y comunicación social no es otra cosa que percepción. Y la otra cuestión que se está manejando, en la antigüedad, fíjense cómo ahí ha cambiado un poco el fenómeno respecto de la percepción. En el siglo pasado, era el funcionario de la autoridad que se ponía de acuerdo con el reportero y entonces le daba algún dinero al reportero para que diera a conocer o no diera a conocer determinados acontecimientos delictivos, porque sabían
que si el reportero no daba a conocer delitos, pues entonces la percepción era de que las cosas funcionaban bastante bien, ¿no? Hoy en día se hizo de lado al reportero y las autoridades se ponen de acuerdo o en desacuerdo con los dueños de los medios. Es más eficiente y más fácil, porque en lugar de estar lidiando con un grupo extenso de reporteros, pues únicamente se entrevistan con el dueño del medio y en vez de 20 reporteros, un dueño que les va a controlar a los reporteros, ¿no? Y si no se controla el reportero, pues los destituyen, lo despiden, ¿no? Hoy lo estamos viendo desde ese tema. Hasta aquí, digamos, éramos felices porque estábamos entendiendo la delincuencia, estábamos entendiendo la delincuencia del joven o de la persona buena que ocasionalmente hacía cosas malas y pues éramos bastante felices hasta que nos llegó el tema de la delincuencia organizada. Otro tipo de delincuencia. En el año 2000, el tema era tan álgido que lo tuvo que tomar en sus manos la Organización de Naciones Unidas. Se reúnen en Palermo, pues representantes de los diferentes países para debatir el tema de la delincuencia organizada. Y se expide el 15 de noviembre de 2000 la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos. La delincuencia organizada paulatinamente empezó a crecer. Me parece que está mucho más desarrollada en México que en su país. En parte, y el hecho de que esté más desarrollada es algo malo, no crean que es algo bueno. No lo digo en el sentido que vamos en México más avanzados, no, lo digo que estamos peor, mucho peor. Pero eso nos debe de servir el caso mexicano, nos debe de servir de laboratorio social para darnos cuenta de hacia dónde se manejan o hacia dónde van las cosas. El tema de la delincuencia organizada, pues como ustedes saben, surge relacionado con el tráfico de narcóticos, tráfico de drogas, que básicamente convertía a nuestros países, hablando de nuestro hemisferio, en productores ¿cómo se llama? Y distribuidores hacia Estados Unidos de los narcóticos, de las drogas. Convirtió en el siglo pasado a nuestros países en productores y luego se empiezan a surgir las organizaciones para el trasiego, el traslado de los narcóticos. Y pues todo el mundo era feliz, llegaban recursos a nuestro continente, a nuestro lado del continente. En Estados Unidos llegaba la droga y se distribuía por todo Estados Unidos y todo el mundo era feliz porque prácticamente se trataba de cuestiones financieras. Por eso el primer tema de la delincuencia organizada pues fue la cuestión de las finanzas, ¿no? La cuestión del dinero. Si fuera mera cuestión del dinero, pues yo diría que si es un problema de dinero, pues no es problema, ¿no? Sin embargo, desbordó, como ustedes saben. Desbordó porque paulatinamente en Estados Unidos, sobre todo, llega el momento en que dejan de pagar en dólares y entonces deja de fluir el narcótico hacia Estados Unidos y empieza a generar su propio mercado. Se va cerrando la brecha entre la producción y el consumo. Y entonces nuestros países o nuestro hemisferio, en lugar de ser productor exclusivamente, se va convirtiendo paulatinamente en consumidor.
Y al convertirse en consumidor, empieza a trasladarse el problema del consumo a nuestros países. Y entonces tenemos que va generándose un problema que no teníamos. El consumo existía. Me parece que siempre ha existido. Pero no era muy problemático porque no abundaba la droga. Poco a poco se fue haciendo popular. La droga, el consumo de droga como que era cuestión de clases muy marginadas, muy marginales, pero poco a poco se fue convirtiendo en un tema de clase baja y clase alta, y luego clase media, a grado tal que hoy encontramos a cualquier sector de la vida social consumiendo cualquier tipo de narcótico. Al convertirse en un problema local y dejar de ser un tema del trasiego de rutas, ¿no? Cambió el fenómeno. Y entonces los grupos delictivos se empiezan a disputar las zonas y empiezan a surgir lo que conocemos como los cárteles relacionados con determinada zona. Cártel de Cali, cártel de Medellín en Colombia, por ejemplo, ¿no? No eran cárteles colombianos, ¿no? Eran de zona, porque tenían su zona. Lo mismo ocurrió en México. Paulatinamente, los cárteles empiezan a adueñarse de determinadas zonas, a distribuir su droga en determinadas zonas y apropiarse en el sentido literal de todas las regiones y dividirse las regiones. En un principio, pues ahí estaba feliz todo el mundo, no había muchos problemas, los cárteles tenían bien fijo cuáles eran sus regiones, pero con la muerte, la aprehensión de los viejos narcotraficantes, pues van surgiendo nuevos liderazgos que quieren crecer las zonas en donde ejercen, vamos a decir, su autoridad, y entonces en ese momento entran en conflicto con quienes dominan la otra zona. Se generan las guerras entre los cárteles, y al generarse las guerras entre los cárteles se generó un fenómeno que hasta ahorita no hemos podido controlar. Para que los cárteles conserven hegemonía y para que los cárteles estén y sigan estando armados y sigan teniendo gente en sus grupos, pues necesitan dinero. Pero ese dinero ya no fluye tanto como fluía antiguamente por la venta y trasiego de droga. De hecho, lo que se disputan es la venta local de droga. El trasiego, pues a veces hay flujo de capital y a veces no hay flujo de capital, a veces les incautan y entonces no hay capital. Y el caso es que para mantener sus pleitos con los otros grupos, pues necesitan circulante, necesitan dinero. Y entonces derivaron, si esta es mi región, si yo domino en esta región, y estoy viendo que en esta región opera un pequeño grupo de delincuentes, pues entonces voy a decirles a esos delincuentes que trabajen para mí, que roben para mí, porque el robo me va a producir, el robo simple, ¿no? A producir circulante que no tengo y que necesito para mantener mi pleito, para mantener mi guerra, en lo que me llegan los flujos de dinero, flujos de capital, en lo que se lava el dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces empezaron poco a poco a vincularse con la delincuencia, vamos a llamarle de alguna forma delincuencia común. Y entonces empezaron a extorsionar negocios, a extorsionar empresarios, a violentar a la gente, y cuando llega el nuevo cártel, entonces se producen las grandes matanzas de gente y cada día son más crueles. En este sentido tenemos que las reglas de delincuencia organizada, en donde dice delincuencia organizada es cuando estos delitos exclusivamente, bueno, porque así lo plantea la Convención de la ONU,
pero ¿qué creen? Que pues desbordó, ¿no? Y entonces hoy tenemos delincuencia organizada en la gran variedad de ilícitos. Y el problema es la violencia con la que actúan. La violencia que les ha producido altos índices de impunidad. Una vez que han tenido gran influencia en una zona, pues el siguiente paso que han dado es cooptar a las autoridades. Y entonces o la autoridad se abstiene de intervenir en sus actividades o en el mejor de los casos obligan a la autoridad y en el peor de los casos la autoridad es parte de la delincuencia organizada porque descubren también que con la corrupción pues se hacían de dinero, pero no tanto como el flujo que les deja la delincuencia organizada. Y entonces poco a poco el tema de delincuencia organizada desbordó delincuencia, es decir, los delitos relacionados en un inicio con delincuencia organizada. En su país, pues empezaron a aumentar el catálogo de delitos relacionados con delincuencia organizada. En mi país son un número menor de delitos relacionados con delincuencia organizada, pero estos tipos cada vez están prácticamente en todo. En el robo de hidrocarburos, ahí está la delincuencia organizada. En el secuestro, ahí está la delincuencia organizada. En la desaparición de personas, ahí está la delincuencia organizada. En la trata de personas, ahí está la delincuencia organizada. Han llegado, por ejemplo, a una zona, digamos, ¿no? Se apropian de una zona. Y entonces, como necesitan flujo de capital, van con la gente que se dedica a la prostitución de la calle. Y entonces le reúnen a las mujeres, fundamentalmente son mujeres, reúnen a las mujeres y les dicen, ¿qué creen? Que a partir de ahora sus ingresos los van a darnos un porcentaje de sus ingresos porque somos el cártel tal y hemos llegado. Y si las mujeres se niegan, pues las matan, ¿no? Y entonces ejercen la prostitución, ya no trabajan para un sujeto ahí que las explotaba, sino que ahora las explota el cártel. Y va a ser más difícil, y les es más difícil, y les es más complicado vérselas con los cárteles que vérselas con el pequeño gigoló, cinturita o como se le llamase, que les ayudaba, por decirlo de alguna forma, a ejercer pues más o menos bajo ciertas condiciones de no tanta inseguridad. Pero ahora son los cárteles. ¿Y por qué el cártel se mete en eso si no son sus negocios, no son sus business? Por el flujo de dinero que necesitan para mantener sus operaciones. Nuestro sistema está muy rebasado, el sistema mexicano. El sistema del Perú lo desconozco, pero el sistema mexicano está muy rebasado respecto a este tema. Yo cuando voy a otros países de Centro y Sudamérica les digo no cometan los mismos errores que ha cometido México. No se debe de dejar crecer el tema de la delincuencia organizada porque termina ocurriendo lo que está ocurriendo en mi país. El número de muertos que llevamos en 2 años prácticamente ya es de ejecuciones. En 2 años de este gobierno prácticamente es el número de personas que fueron ejecutadas en todo el sexenio pasado y muchas más del antepasado. En eso estamos y es una situación que no se le ve salida. Yo no le veo salida en este momento. Podemos desarrollar estudios de cómo están funcionando, cómo están operando, es lo más que podemos hacer, pero prácticamente tienen cooptado muchos espacios de la vida social de mi país. Con esto termino. Si tienen alguna pregunta. Bueno, perdón, antes de terminar, antes de concluir, pues delincuencia organizada, pero también se están abriendo nuevas criminalidades, así como la delincuencia organizada se está abriendo a otras actividades delictivas, se están abriendo nuevas criminalidades que pues nos toca a ustedes y a mí empezar a estudiar porque son parte de ello, pues es producto de la política criminal o la política criminal tiene que empezarlos a estudiar. Una de estas nuevas criminalidades pues son la delincuencia de empresas,
Se vincula con lo que se conoce como el compliance. Desde luego la corrupción, ustedes tienen un capítulo, tienen fiscal relacionados con el tema. Desde luego las cuestiones de financieras, violencia contra las mujeres. No hablamos de eso, pero la incorporación de la víctima al sistema, a los estudios sobre las víctimas, sobre victimización, la cibercriminalidad, la trata de personas, que en sí mismo es todo un tema. Y ahora sí, con esto, pues les agradezco mucho la atención. Si hay alguna pregunta que formular, estaré con todo gusto contestando sus dudas, inquietudes, en caso de que las haya. Muchas gracias por su atención. Bueno, doctor, pues concluyo la clase. No sé si... Bueno, ahí tenemos algunas, cuestiones en el chat, ¿no? Déjenme leer rápidamente y vemos, bueno, algunas son relacionadas con las cuestiones técnicas. Aquí, Pérez Valverde, Sadif, nos señala el experimento de la cárcel de Stanford, narrado con lujo de detalle en el libro El efecto Lucifer, del psicólogo Philip Zimbardo. La psicología y la neurociencia intentando entender por qué la gente buena se vuelve mala, entendiendo la maldad como poder o intencionalidad. ¿Cómo se llama? Hay dominio sobre la decisión. ¿Qué hace que un hombre cometa actos atroces? Y en ese mismo camino, ¿qué hace que otro se convierta en un héroe? ¿Qué hay detrás de lo que llamamos heroicidad? Al final queda una reflexión punzante. La maldad es responsabilidad de todos. Yo creo que eso lo sintetizamos con el tema de la delincuencia organizada, ¿no? Hay gente buena que se ha inmiscuido, involucrado con delincuencia organizada. Les platico simplemente un caso de un contador profesionista. Conforme avanza las ganancias de este tipo de actividad, pues necesitan manejar el flujo de dinero. Y quién sabe manejar el flujo de dinero, pues los contadores, ¿no? Y entonces contratan a un contador, lo convencen de que pues él únicamente va a manejar los dineros, y pues que no le va a pasar absolutamente nada, ¿no? El caso es que acepta trabajar para uno de estos cárteles. Con el paso del tiempo, el contador dice, bueno, pues ya me hice de mi buen dinero, creo que ya me quiero retirar de esto. Habla ahí con la gente y le dicen, no, contador, usted conoce muchas cosas, usted no se puede retirar de esto. El caso es que un buen día agarró sus cosas y se fue, y hoy vive en permanente zozobra porque sabe que ordenaron matarlo, ¿no? Entonces, una persona buena, que era una persona buena, tenía su actividad profesional, se vinculó. Y he conocido más casos de gente que se vincula bajo esta idea de que a ti no te va a pasar nada, nada más vas a hacer esto, tú no tendrías mucho que ver con las actividades, porque está tan diversificado esto, que bueno, la gente dice, bueno, por hacer esto me van a pagar, y el dinero que me van a pagar, pues no lo voy a ganar en una profesión lícita, un ejercicio de una actividad, una arte, un taller, algo lícito, pues le entro. Aparte me están diciendo de que pues no me va a pasar nada, ¿no? Y los han desaparecido. Me ha tocado conocer ese tipo de casos, en donde gente buena pues, se relaciona con gente mala y terminan muy mal. Si hay alguna intervención. Yo ya aquí no veo
en el chat. En el chat era la intervención más amplia. No sé si alguien más, si no, pues procederíamos a agradecer la participación y pues darle el uso de la voz a nuestros compañeros del centro de formación para que nos indiquen cómo procedemos al cierre. Muchas gracias, docente. Muchas gracias, doctor, por la clase. Muchas gracias, estimados participantes. Ese sería toda la clase, doctor. Muchas gracias. Me despido. Un saludo desde México. He estado en alguna ocasión allá en Ayacucho con ustedes. Ya he estado y le agradezco nuevamente al Centro de Formación y Capacitación la invitación que me ha hecho para estar aquí con ustedes. Espero que haya sido de utilidad mi intervención. Muchas gracias y me despido. Muchas gracias, doctor. Gracias, estimados participantes.